Esta historia ocurrió con un hombre llamado Joseph. Resulta que a los 35 años, la vida de este hombre se había convertido en una auténtica tortura. Cada uno de sus días era indistinguible del anterior. Sus días eran insoportablemente aburridos y él mismo había perdido el gusto por la vida hace mucho tiempo. Aún así, una vez fue uno de los jóvenes más carismáticos y populares en su escuela y universidad. Tenía una juventud brillante y prometedora, llena de éxitos y admiración por parte de quienes lo rodeaban. Ya en la escuela, Joseph atraía atención con su atractiva apariencia, carisma y logros deportivos. Fue un participante activo en los eventos escolares, a menudo destacando por sus victorias deportivas y cualidades de liderazgo. Las chicas guapas se agolpaban a su alrededor y su compañía era deseada por todos los que querían experimentar un poco de su energía y confianza en sí mismos. Al entrar en la universidad, Joseph siguió alcanzando nuevas alturas. Era irresistible tanto físicamente como interiormente. Como deportista que jugaba al rugby, demostró ser un líder y una fuerza en la que el equipo podía confiar. Su energía, fuerza física y mente aguda le convirtieron en un competidor insuperable y le permitieron lograr grandes resultados. Gracias a su popularidad y sociabilidad, Joseph ganó un gran número de amigos y admiradores permanentes. Su compañía siempre fue deseada en fiestas y otros eventos sociales. Estaba rodeado de personas que admiraban sus logros deportivos, carisma y habilidades para socializar. Pero no estaba destinado a cosechar lauros para siempre. Un incidente cambió su vida irreversiblemente. Una noche, cuando Joseph regresaba a casa cansado después de un intenso entrenamiento, sintió una extraña presencia detrás de él. Miró hacia atrás y notó a un chico desconocido que le estaba mirando intensamente. Este chico, llamado Mac, resultó ser el exnovio de la chica de la que Joseph estaba enamorado. Su relación había terminado unos meses antes, cuando ella confesó sus sentimientos por Joseph. Mac, lleno de rabia y celos, decidió vengarse de Joseph por robarle a su novia. Mike, que vivía en esa área, decidió reunir a algunos de sus amigos que compartían sus sentimientos negativos hacia Joseph. Idearon un plan siniestro y decidieron tenderle una emboscada en las desiertas calles que Joseph solía tomar camino a casa. Cuando Joseph, sin sospechar nada, caminaba por las calles desiertas, un grupo de malhechores se abalanzó sobre él de repente. Sus sonrisas maliciosas y miradas agresivas eran evidentes. Comenzó una paliza brutal en la que cada uno de los atacantes intentó golpear a Joseph lo más fuerte posible. Él, a pesar del shock y la sorpresa de los eventos, luchó desesperadamente, defendiéndose de sus atacantes. Mike y sus cómplices estaban llenos de determinación para vengarse y no tenían intención de detenerse. Estaban dispuestos a causarle a Joseph el máximo daño y humillarlo. Pero en un momento, cuando Joseph ya sentía agotamiento y cansancio, uno de los atacantes agarró un palo y le propinó un fuerte golpe en la espalda. Ese golpe traicionero por detrás fue el momento decisivo. Joseph perdió la conciencia, su cuerpo cayó al frío asfalto y los atacantes desaparecieron en la noche. Pasado algún tiempo en la oscuridad y las desiertas calles nocturnas, un transeúnte casual descubrió el cuerpo inerte de Joseph. Cuando se acercó, se horrorizó por lo que vio. Habían golpeado al joven hasta tal punto que su rostro se había convertido en una terrible máscara de sufrimiento. Estaba desfigurado, cubierto de cortes y abrasiones enrojecidas. La sangre fluía de su boca, tiñendo sus labios de un tono sombrío. Joseph yacía inmóvil, incapaz de moverse o emitir un sonido. El transeúnte comprendió inmediatamente que la situación era grave. Llamó rápidamente a la ambulancia, describiendo al operador la situación y la gravedad de las heridas que Joseph había sufrido. Pronto, la ambulancia llegó al lugar del incidente. Los paramédicos de inmediato reconocieron la gravedad de la situación e hicieron todo lo posible para estabilizar la condición del herido. Al borde de la muerte, Joseph fue cuidadosamente colocado en una camilla y la ambulancia se dirigió lo más rápido posible al hospital, tratando de minimizar el tiempo necesario para salvarlo.
A su llegada al hospital, el equipo médico recibió a Joseph con urgencia y con el máximo cuidado. Fue llevado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos especializada, donde médicos y enfermeras luchaban por su vida. Se realizó una compleja operación para detener el sangrado y reparar las lesiones más graves. Sin embargo, su estado era tan crítico que entró en un profundo coma. Durante los siguientes 6 meses, Joseph permaneció en estado comatoso, bajo la supervisión de médicos y personal médico que luchaban por cada uno de sus respiros. A pesar de sus esfuerzos, hubo momentos en los que comenzaron a dudar de que él pudiera salir adelante. Sin embargo, los padres de Joseph no perdieron la esperanza y la fe en un milagro. Y después de 7 agónicos meses, ocurrió algo increíble. La enfermera que cuidaba a Joseph notó un leve movimiento del pulgar en su mano izquierda. Este fue un pequeño pero importante signo de vida que los impulsó a tomar más medidas. Llamaron urgentemente a sus padres para que pudieran estar con él en ese momento crucial. Al día siguiente, cuando los rayos del sol se filtraron por la ventana de la sala del hospital, Joseph abrió lentamente los ojos. Fue difícil acostumbrarse a la luz y comprender su situación después de tal ausencia prolongada. Sentía debilidad y una sensación indescriptible. En ese momento, un irresistible deseo de vivir despertó dentro de él. Este capítulo de la historia de José fue un tiempo de sufrimiento sombrío y esperanza. Pasó por pruebas increíbles y estuvo al borde de la vida y la muerte, pero su fuerza de voluntad y el apoyo de sus seres queridos le ayudaron a superar las dificultades. Ahora comenzaba una nueva fase en su lucha, la lucha por la recuperación y por volver a la vida normal. Después del terrible ataque, José se encontraba al borde de la impotencia física y del habla. Había perdido su voz, y en lugar de hablar claramente, solo balbuceaba algo incomprensible. Mateo y Shoune, sus padres, le observaban con un indescriptible dolor en el corazón. Veían cómo su hijo, que una vez fue enérgico y fuerte, volvía gradualmente a la vida, superando paso a paso sus problemas físicos y de habla. Tras el ataque, José sufrió graves lesiones. Su pierna estaba rota, varias costillas fracturadas, la mandíbula inferior destrozada, y se encontró una grieta en la pelvis. Además, tenía una fuerte conmoción cerebral. Su cuerpo y rostro se veían completamente diferentes, multitud de cicatrices, moretones y tumores deformaban su hermoso y atractivo rostro. Pero Mateo y Shoune no se daban por vencidos. Estaban junto a José, apoyándolo cada minuto de su largo camino hacia la recuperación. Le ayudaban a recuperarse gradualmente y a superar las limitaciones físicas. Los fisioterapeutas y especialistas en rehabilitación trabajaban con José para recuperar su fuerza y movilidad. Cada paso era doloroso y difícil, pero José no se rendía. Superaba el dolor y el miedo, avanzando, sabiendo que aún tenía una gran batalla por delante. Además de la rehabilitación física, José comenzó a asistir a sesiones especiales con logopedas para recuperar su habla. Empezó con sonidos y palabras simples, pronunciando cada sonido lentamente con la máxima concentración. Era agotador y lento, pero él era persistente y motivado. Sus padres se alegraban cada vez que oían sus sonidos débiles pero seguros. Junto con la recuperación física y del habla, José tenía que lidiar con las secuelas psicológicas del ataque. Sufría estrés postraumático y miedo a la violencia repetida. Los psicólogos le ayudaban a lidiar con las dificultades emocionales, restaurando su confianza y autoestima. Cada día, José daba pequeños pero importantes pasos adelante. Trabajaba diligentemente en su recuperación física y del habla, superando todas las dificultades en su camino. Su fuerza de voluntad y el apoyo de sus padres eran factores clave en su lucha. Con cada día que pasaba, se acercaba a su meta, volver a la vida normal y reconstruir su destino futuro. Después del terrible ataque, Joseph comenzó a sentirse avergonzado de aparecer en público. Su cara, desfigurada por las heridas, causaba desconcierto e incluso repulsión entre las personas. Con el tiempo, tenía cada vez menos amigos,
y las personas que solían estar a su lado comenzaron a rechazarlo. Joseph no los culpaba por su reacción, entendía que en su estado podía ser desagradable e innecesario para todos. Pronto llegó un periodo en el que Joseph tenía que enfrentarse a numerosas operaciones que podrían mejorar de alguna manera su condición física. Pasó 3 largos años moviéndose de una clínica a otra, sometiéndose a una serie de intervenciones médicas. Estas operaciones eran dolorosas y complicadas, pero Joseph estaba dispuesto a pasar por ellas, esperando un resultado positivo. Durante estos años, Joseph vivió en aislamiento. Sus únicos compañeros eran las enfermeras y los médicos que cuidaban de él y llevaban a cabo los procedimientos de recuperación. Sus contactos con el mundo exterior estaban limitados. No veía a nadie más que al personal médico y a los abogados que venían a tomar su testimonio para la investigación del ataque. Fue un camino largo y duro, lleno de dolor físico y emocional. Sin embargo, durante la investigación se logró detener y condenar a los perpetradores que causaron a Joseph estas graves heridas. Se les impusieron severos castigos. Pero esto no alivió sus sufrimientos. Ya no podía recuperar su vida anterior. Con los años, Joseph comenzó a recuperarse lentamente, pero los largos años de soledad dejaron una huella indeleble en su mente. Se volvió introvertido, le resultaba difícil comunicarse con las personas debido a su habla deteriorada, que era una consecuencia del ataque. El que alguna vez fue un joven prometedor y enérgico se convirtió en una persona discapacitada, para quien era normal evitar el contacto con las personas. Sufría de baja autoestima y raramente hablaba con alguien. Joseph encontró trabajo como cocinero en un pequeño café, donde pasaba sus días. Todos los días, después del trabajo, volvía a casa en metro a su apartamento de una habitación, donde pasaba largas noches de insomnio. Al volver a casa, Joseph generalmente ni siquiera encendía la luz. Entraba en la habitación vacía y silenciosa, envuelta en oscuridad, y se acostaba en la cama. Sus pensamientos estaban llenos de melancolía y el deseo de que esta pesadilla finalmente terminara. En momentos así, soñaba con volver a la vida normal, donde podría ser el mismo de nuevo. Una de esas noches, cuando el alma de Joseph estaba empapada de tristeza, salió del trabajo y se dirigió a la estación de metro. Estaba agotado de luchar contra sus propios demonios. Joseph bajó lentamente las escaleras hacia la estación de metro. La noche tardía envolvía la plataforma en la oscuridad, y la única fuente de luz, las pálidas lámparas dispuestas a lo largo de las paredes, creaban una iluminación fantasmal. El corazón de Joseph latía más fuerte cuando se adentraba en el mundo del paso subterráneo. La estación estaba vacía, y el silencio solo intensificaba su sensación de soledad y vulnerabilidad. Por costumbre, Joseph cubrió su rostro con la mano y fingió toser. Esta era su estrategia, un intento de esconderse y hacerse pasar por enfermo para evitar la atención y las conversaciones. No quería encontrarse con alguien de su pasado, alguien que pudiera reconocerlo y recordar el terrible evento que cambió su vida para siempre. Joseph temía que si alguien de sus conocidos lo veía allí, atraería la atención sobre su trágica historia. No quería que lo reconocieran, que hablaran de su rostro desfigurado y sus experiencias. El dolor y el miedo permanecían en su corazón, y cada encuentro con el pasado solo intensificaba su tormento interno. Así que Joseph, con la cara cubierta y una tos fingida, caminaba por el andén, tratando de pasar desapercibido. Sus ojos recorrían rápidamente los rincones oscuros de la estación, y no podía deshacerse de la sensación de que alguien lo observaba desde las sombras. Los nervios de Joseph estaban al límite, y cada sonido, cada susurro, le causaba sospechas. Joseph se detuvo en la estación de metro y miró a su alrededor con asombro. No se veía a ningún pasajero. Normalmente, incluso a altas horas de la noche, había gente aquí apurándose con sus asuntos, pero ahora la estación parecía abandonada y olvidada. En el silencio absoluto, solo el débil ruido de la ventilación y los trenes llegaba a los oídos de Joseph. En una esquina de la estación yacía un perro callejero.
Sus ojos, llenos de anhelo y lástima, se encontraron con la mirada de Joseph. En ese lugar abandonado y descuidado, donde la suciedad y la basura predominaban, este perro era la única criatura viva. Su presencia añadía un toque de emotividad y tristeza al ambiente. La estación de metro estaba en un estado lamentable. El suelo estaba cubierto de suciedad y la basura estaba esparcida por todas partes. Los periódicos y folletos publicitarios abandonados por los pasajeros se agitaban en el aire, creando un espectáculo extraño. Toda la atmósfera de la estación estaba impregnada de ajetreo pasado, pero ahora descansaba en la inmovilidad. Sin embargo, a pesar de la decadencia y el vacío, Joseph sintió un alivio extraño. En ese lugar sombrío y abandonado, encontró cierta paz y tranquilidad. Tal vez fue por el silencio que envolvía la estación o por la sensación de refugio temporal de sus problemas. Como si olvidara sus preocupaciones, Joseph sintió el deseo de quedarse aquí más tiempo, perderse en esta atmósfera tranquila y vacía. Tal vez este era su escape de la realidad, al menos por un tiempo. En este lugar, donde el tiempo parecía detenido, encontró cierta paz que había estado extrañando durante mucho tiempo. El perro en la esquina de la estación continuaba mirándolo con sus ojos melancólicos, como si entendiera su situación. Quizás también estaba buscando refugio en esta estación desolada de la cruel realidad. Se quedó quieto, sumido en sus pensamientos y sintiendo una extraña serenidad. No prestó atención a los sonidos que comenzaban a escucharse desde el túnel por donde normalmente salían los trenes. Al principio era un ruido sordo, vago e indefinido, pero Joseph lo ignoró, pensando que eran simplemente los sonidos habituales del entorno. Sin embargo, cualquier persona normal en tal situación se habría sentido incómoda y desconcertada. La estación parecía espeluznante y descuidada. Las luces parpadeaban de manera irregular, iluminando con una luz tenue las paredes descascaradas y los escombros de los azulejos. La estación estaba en un estado de ruina, con azulejos parcialmente derrumbados que formaban ángulos peligrosos. Alrededor de Joseph reinaba un silencio total, excepto por los sonidos que venían del túnel y el susurro de la basura esparcida por todas partes. El único ser vivo en la estación era el perro callejero, que aún lo observaba con sus tristes ojos. Gradualmente, desde la profundidad del túnel, contra el trasfondo de los sonidos apagados que recordaban a una bolsa pesada arrastrada por el suelo, Joseph comenzó a percibir sonidos más claros. Le pareció como si la bolsa saltara periódicamente sobre los soportes de concreto en los que se instalan los rieles. El ruido y los golpes sordos sonaban monótonos, pero sin duda se acercaban a él. Sin embargo, a pesar de todas las extrañezas que estaban ocurriendo, Joseph no prestaba suficiente atención a estos sonidos. Su mente estaba ocupada con otros pensamientos, otros misterios que perseguía. La estación de metro y su atmósfera, la tranquilidad y serenidad, parecían absorber su atención y no le permitían distraerse con los eventos externos. A su alrededor, el panorama seguía siendo sombrío. Las luces parpadeaban, creando una iluminación fantasmal, y los azulejos en las paredes estaban parcialmente derrumbados, evidenciando el abandono y la decadencia. No había una sola alma a la vista, excepto el perro callejero que permanecía fiel a su rincón y vigilaba a Joseph atentamente. A pesar del espantoso aspecto de la estación, Joseph, por alguna razón, se sentía bien allí. Sentía una extraña calma y serenidad, como si este rincón descuidado y olvidado del metro fuera su refugio del mundo exterior y sus problemas. De repente, un brillante haz de luz surgió del túnel, iluminando la estación de metro. Todos los sonidos que llenaban el espacio un momento antes se detuvieron de repente y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Incluso el susurro de la basura y el temblor del aire se extinguieron. El túnel, del que antes emanaban los sonidos, ahora brillaba con una luz blanca brillante, como si se abriera paso desde otra dimensión. Un tren emergió silenciosamente del misterioso túnel, dejando a Joseph verdaderamente asombrado. Nunca en su vida había visto un tren como ese. Todo el convoy era completamente blanco y brillante, sin rastro de suciedad o signos de uso.
El tren parecía perfecto, como si acabara de ser creado. Estaba completamente vacío, no había ni una sola alma a bordo. El tren se detuvo frente a Joseph y las puertas se abrieron automáticamente, como si lo invitaran a entrar. La sensación de que el tiempo se había detenido invadió a Joseph y todos sus problemas y preocupaciones dejaron de importar. Se sentía en paz, como si hubiera llegado a otra dimensión, donde el tiempo se congeló y todo lo demás desapareció de su conciencia. Impulsado por un sentimiento desconocido, Joseph dejó su lugar y se dirigió hacia las puertas del tren. Había una atracción tentadora dentro, como si fuera la respuesta a sus anhelos y deseos. Joseph cruzó el umbral del tren y las puertas se cerraron detrás de él. Joseph eligió un lugar en el extremo del vagón. Se sentó en el asiento suave y miró por la ventana. El perro callejero todavía lo observaba con una mirada compasiva. El tren comenzó a moverse. Sin embargo, era completamente imperceptible. No había sacudidas bruscas ni chirridos de ruedas sobre los rieles. El movimiento comenzó tan silenciosa y suavemente como todo lo demás en esta estación misteriosa. Joseph sintió como el vagón deslizaba suavemente sobre los rieles, como si estuviera flotando en una corriente invisible. Gradualmente, una música suave y melodiosa llenó el vagón. Era una melodía que, de alguna manera, alzaba y adormecía a Joseph al mismo tiempo. Los sonidos de la música amortiguaban sus pensamientos y lo llevaban a un mundo de armonía y paz. Cerró los ojos y dejó que la melodía lo envolviera, como una manta cálida y agradable. Bajo la influencia de la melodía y el silencioso movimiento del tren, Joseph entró en un estado de completa felicidad y tranquilidad. Así continuó su viaje, inmerso en sus propios pensamientos y en el mágico ambiente del tren. Se permitió relajarse y simplemente disfrutar de este momento, sin pensar en dónde exactamente se dirigía. Joseph continuó disfrutando de la melodía y del suave movimiento del tren, mientras la estación quedaba atrás. Pero de repente, algo comenzó a cambiar en el vagón. Primero, notó que a través de la ventana se podían ver objetos extraños, como estrellas fugaces. Eran brillantes y se movían a una velocidad inusual, dejando un débil rastro de luz detrás. Sorprendido por este espectáculo, Joseph se alejó de la ventana y dirigió su mirada al interior del vagón. Y fue entonces cuando algo completamente extraño comenzó a aparecer ante sus ojos. A su alrededor, comenzaron a surgir lentamente puntos de luz, como pequeñas estrellas, rodeados de una suave neblina. Flotaban suavemente en el aire, creando un ambiente mágico. Instantáneamente, el miedo comenzó a infiltrarse en el alma de Joseph. Su tranquilidad y paz se derrumbaron bajo el peso de estos fenómenos desconocidos. Por primera vez en todo su viaje, sintió inseguridad y preocupación. Los puntos de luz y la neblina creaban una cierta irrealidad y le daban la sensación de que había entrado en un mundo donde las leyes de la física y la realidad habían dejado de funcionar. Joseph trataba desesperadamente de entender lo que estaba sucediendo. Sentía como el miedo lentamente se apoderaba de su conciencia, infiltrándose en cada célula de su cuerpo. De repente, vio que en los asientos delante de él, uno tras otro, aparecían siluetas de personas. Aparecían y desaparecían, luego en su lugar aparecían otros. Al principio, Joseph fue dominado por el miedo y el terror. Pero al escuchar lo que decían esas pobres sombras, no pudo contener las lágrimas. Una chica que apareció en el asiento cerca de él estaba llorando desconsoladamente. Esa silueta fantasmal estaba en profunda desesperación. Joseph sentía su dolor. El fantasma de la chica murmuraba para sí misma: mi desafortunado hijo ni siquiera ha visto la luz de este mundo. Mi pequeña nunca disfrutará de la vida. No podré llevarla a la escuela, no sufriré con ella sus dificultades. No veré cómo va a su primera cita, mi niña está muerta. Joseph entendió que esta mujer desafortunada había perdido a su hijo. Sus palabras le llenaron los ojos de lágrimas. Luego notó al fantasma de un hombre que sostenía algunos documentos en sus manos. Apenas audible, se dijo a sí mismo:
tumor cerebral inoperable. El médico dijo que me quedan 6 meses de vida en el mejor de los casos. ¿Y qué vida será si ni siquiera puedo ir al baño por mí mismo? Resulta que siempre pensé que la muerte es algo que le sucede a los demás, pero no a mí. Después de estas palabras, el fantasma desapareció. Joseph tenía sentimientos encontrados. Sentía un miedo inhumano. Pero al mismo tiempo, en algún lugar en lo profundo de su alma, sentía que estaba a salvo. De repente, escuchó un timbre. El fantasma de una mujer madura, que apareció justo frente a él, levantó el auricular. Joseph escuchó una voz que sonaba desde el teléfono y sus terribles palabras: Sara, con mucho pesar debo informarte que tu marido ha sufrido un accidente automovilístico. Lamentablemente, los médicos no pudieron salvarlo. Debes presentarte en la morgue para recoger su cuerpo. El fantasma de la mujer dejó caer el teléfono, su cara se distorsionó con agonía y antes de desaparecer finalmente, miró a Joseph directamente a los ojos. Su mirada era muy elocuente. Parecía decir: no pienses que lo has perdido todo. Hay personas que han perdido mucho más de lo que tú has perdido. En ese momento, Joseph sintió vergüenza y confusión. Los fantasmas aparecían una y otra vez en el vagón y cada uno de ellos tenía su propia tragedia. Joseph ya no podía escuchar sus historias. No podía contener las lágrimas. Así, el tren atravesó el vacío durante un tiempo. Pronto el tren se detuvo en la misma estación donde Joseph se había subido. El vagón se vació de nuevo y reinó el silencio. El hombre, sin entender lo que acababa de sucederle, cayó exhausto al frío suelo. El mismo perro callejero le miró de nuevo con esa mirada lastimera. Joseph estaba llorando por todo lo que había oído y visto. El perro se levantó de su lugar y se acurrucó junto a él. Él sintió el calor del animal. Pronto, exhausto, Joseph se quedó dormido, y cuando despertó, vio que la estación del metro estaba abarrotada de personas apuradas para ir a trabajar. Había ajetreo y caos por todas partes. Las multitudes pasaban de largo. La estación se había vuelto de nuevo un ruidoso cruce de almas humanas.